Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a una vez más, a un proyecto que iniciamos el año pasado y hoy tenemos la oportunidad de poder seguir teniendo estos tiempos y estos espacios para poder compartir con ustedes. Hoy tengo la dicha y la bendición de poder tener entre nosotros a mi hermano y también me atrevo a decir mi amigo Juan Daniel Samaniego, y te agradezco, hermano, por estar con nosotros en esta tarde. Claro que sí. Muchas gracias, Abraham, por tomarme en cuenta para este, pues ya tradicional podcast de Navidad. Bien, Pues vamos a empezar. bien. Dentro de las festividades, y vamos a entrar de lleno, no vamos a irnos por las ramas, como quien dice, dentro de las festividades, uno de los cantos contemporáneos que existe en la actualidad de un artista, que no voy a mencionar el nombre por diferentes circunstancias, escribe en su estrofa luces de colores, ya llegó la Navidad. Y es interesante pensar que estas luces son aquellas como ilustran o nos hacen ver aquellas cosas que encienden un mundo de oscuridad. Sin embargo, yo me atrevo a decir que el fin del autor que escribe esta canción está un poco errado, pensando en que hubo una luz que nunca se apagó, esa luz siendo Cristo Jesús. Qué interesante porque precisamente eso que tú comentas es lo que narra la historia bíblica. Mm. La metanarrativa, de la Biblia precisamente habla del pueblo de Dios en un momento en el que precisamente estuvo en gran tinieblas eh, políticas, tinieblas morales, incluso pues lejos de Dios. Sí, si pensamos igual en esta frase que usaste y que es importante dentro de la teología bíblica, como lo es la metanarrativa, podemos ver que el nacimiento de Cristo Jesús no se desarrolla en el pesebre, o no inicia ahí, o en Mateo, sino que inicia mucho más atrás, pensando a lo que tú has mencionado en este contexto de tinieblas y de maldad, como lo es el tiempo de Isaías. Un tiempo en el cual hay tan poca luz interna, pero tan necesaria una luz externa que venga y pueda darnos esta apertura para poder conocerlo. Fíjate que, sí es cierto lo que mencionas, parece una paradoja. Hoy en día, pues, con el tema de la Navidad, pues, con el encendido de las luces, con, los aparadores, de las tiendas, con con tanta algarabía, eh, incluso en las casas, en los jardines, podemos ver luces de colores, como cita la canción, iluminando, las familias. Sin embargo, vemos que esa luz artificial no penetra en los corazones de las personas. Bien, y es una muestra de lo que la Navidad moderna nos presenta, la prueba de que deseamos redención, pero tememos admitir aquello que necesitamos o aquella luz que necesitamos siendo Cristo. Pero permíteme preguntarte algo, Juan Daniel, si gustas abrir tu corazón con Claro. nosotros. Pero en algún momento de tu vida, ¿te ha pasado celebrar la Navidad por fuera, pero sentir oscuridad por dentro? Fíjate que sí. Sí, pues, es muy fácil, en este contexto, en este tiempo, es muy fácil, dejarse arrastrar por las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque, precisamente por ahí del mes de noviembre, cuando el clima empieza a cambiar, cuando incluso en los que tenemos la oportunidad de trabajar, de repente nos llega un dinerito extra y nos vamos por esa línea, ¿sí? De enfocarnos en la cena de Navidad, en los regalos de Navidad, que no está mal, ¿verdad? Pero sí vamos, descuidando la parte de la verdad de lo que se trata la Navidad. Y en ese sentido, pues, me ha tocado, sí me ha pasado que, eh, pues, lleno mi tiempo, de la Navidad con momentos que fáciles se van. Pero luego cuando ya nos ponemos a cuentas con el Señor, me doy cuenta de que ese no es el verdadero propósito de la Navidad, sino el propósito de la Navidad es que la salvación descendió del cielo.
Entonces, Y ahí que me estás adelantando, porque es lo que vamos a ver en el próximo episodio ok, con el tema de la encarnación que va a estar nuestra hermana Vanessa compartiendo. Pero es interesante lo que mencionas con respecto a tantos ruidos, tantas luces externas, pero interiormente hay oscuridad. Y si pensamos una vez más en lo que ya mencionábamos previamente, en el contexto que está pasando, en el contexto histórico de Isaías, es lo que está sucediendo. Isaías siendo un pueblo religioso, un pueblo que conocía la ley, un pueblo que se mantenía, pero era un pueblo que estaba espiritualmente dormido. Tenía rituales, pero no tenía una relación con nuestro Dios. qué interesante porque fíjate que como bien dices tú, Isaías no dirige su mensaje a un pueblo ateo, Ujú. no dirige su mensaje a una nación pagana. Su mensaje es al pueblo elegido por Dios, a esa nación santa, ¿verdad? Entonces, es interesante porque, eh, hoy en día, pues, nosotros, de alguna manera, los cristianos, nos parecemos un poco Ujú. a ese pueblo, Bien. a ese pueblo. Pensaba yo en una serie de estudios que estaba preparando, bíblicos basados en Gálatas 4:4, y el enfoque que yo o lo que me motivó a mí es esta pregunta: ¿cómo celebran la Navidad los cristianos y cómo celebran la Navidad los no cristianos? ¿Hay alguna distinción? Bien. Y parece a veces parece que no la hay. Sí, es muy similar pensando en esta premisa que estás presentando con respecto a esta similitud que debiese no haber, pero que tristemente nos dejamos ir. Estamos muchas de las veces tan conectados, estamos aparentemente tan conectados, pero por dentro somos tan vacíos. Pensando no solamente como no cristianos, pero también como cristianos, donde pasamos a lo mejor ansiedad, depresión y un montón de cosas, cuando lo realmente importante es que podamos servir y podamos prestar nuestra atención en Cristo. Así es. Y fíjate que hasta este punto, pues, es muy familiar el contexto de Isaías con nuestro tiempo, con nuestra generación, ¿verdad? Porque, si vamos a ese contexto, cuando Isaías escribe, es Judá estando rodeado para ser atacado, ¿sí? Por Israel y por otras, por Asiria. Entonces, si bien es cierto, ahorita los cristianos, modernos de nuestro tiempo, pues no estamos en esa condición de ser atacados por una guerra física, pero sí somos atacados por la ansiedad, por la depresión. ¿Por qué? Porque, como comentaba, ponemos nuestro corazón en la parte económica, en la parte material, y olvidamos, dejamos a un lado el verdadero enfoque de la Navidad. Sí, y es interesante cómo Isaías hace una promesa pronunciada en pasado. Vio el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Isaías usa este pasado profético como si ya hubiera ocurrido, y cuando Dios promete, es tan seguro que puede hablarse como historia. Así que la luz no se trata de un concepto, sino de un acontecimiento. Es correcto. Es correcto, y el problema es que, eh, el pueblo estaba en tinieblas y vio gran Ujú, luz, y esto nos habla de que un pueblo en tinieblas no adora. Un pueblo en tinieblas está lejos de su creador, está lejos de Dios. Entonces, es necesaria la luz de la verdad para que haya una correcta adoración. ujú. Podemos pensar, y tratando de contextualizar un poco, y vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, igual pensando en Isaías, pero cómo en la actualidad existe el optimismo humano, pensando en el poder, en aquellas cosas que podemos lograr, pero Isaías y la palabra a través de el Espíritu Santo usando Isaías nos presenta una esperanza bíblica y una esperanza eterna.
El optimismo es fabricado, es frágil, pero la esperanza bíblica es descendida, pero también es sólida. Sproul menciona, Dios no ofrece consuelo sentimental, sino una salvación real. Interesante. No solo y espero no malinterpretarme, no solamente es de que todo está bien o que todo es bonito, porque bien es cierto que a pesar de que cuando conocemos a Cristo tenemos nuestras dificultades, a pesar de que cuando andábamos en tinieblas y vimos gran luz a conocer al Señor, ah, decimos por ahí, no vendemos la idea de que todo es miel sobre hojuelas, pero tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor no viene a darnos un consuelo sentimental, sino una salvación real, que a pesar de las circunstancias, Él sigue siendo fiel. Así es, qué interesante que el mensaje de Isaías estamos hablando de un contexto de más de 2500 años, tiene una aplicación también en nuestro tiempo. Y es que esa, así es la profecía, así es el mensaje divino que tiene un cumplimiento local, pero como mencionabas hace un rato, el texto como está escrito en tiempo pasado, pero todavía no ha ocurrido, Ujú. nos permite a nosotros abrazarlo con más, pues no sé, con más seguridad, quizá, podemos nosotros dar ese mensaje. El pueblo que estaba en gran oscuridad vio la luz, Una gran luz. una gran. Y qué interesante, porque Maluvia Plantación Padre, no sé, ha llevado la asignatura de teología bíblica, la forma en cómo es escrita la palabra de Dios y cómo Dios se ha ido revelando de manera progresiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cumpliéndose en Cristo Jesús. Ah, Isaías presenta y habla de esta gran luz, una luz prometida que tenía un nombre y un rostro. Era Dios en su bendito plan y la historia de la redención sabía en su omnisciencia, e Isaías sabe y presenta de alguna manera en estas profecías que esa gran luz que el pueblo iba a ver tenía nombre y tenía rostro, siendo el Cristo Jesús. Su nombre es Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Sí, eh, pues sí, estamos hablando de Isaías en un contexto de más de 2500 años, pero considerando eh, la teología bíblica, realmente esta promesa está desde mucho antes. Génesis 3:15. Eh, y bueno, eh, pues he estado reflexionando sobre el pueblo de Dios, sobre toda esta historia, de pensar cuántos años pasaron y Dios nunca, nunca olvidó su promesa. Él se encargó de dársela a Abraham, eh, de recordársela a su descendencia, Mm. al rey David, y así por el paso del tiempo vemos el contexto de Isaías donde parece que todo está olvidado, donde parece que Dios ya se olvidó de esa gran promesa. Y es una promesa, como tú bien dices, dentro pensando en los atributos del Señor, Él es verdad, Él es inmutable, y porque es inmutable y porque Él es verdad, su verdad siempre permanece fiel. Amén. Así que, ahora, Juan, yo sé que no se trata de cuestionar la palabra del Señor, pero si se tratara de hacer una pregunta, ¿por qué crees tú que el Evangelio, que la luz del Evangelio no se origina a través de nosotros mismos? Que tiene que venir una luz externa Wow. para poder iluminarlo en medio de las tinieblas. Pues lo que pasa que el hombre no es capaz de producir esa luz. Es capaz únicamente de poderla recibir. Mira, eh, yo lo analizaba de esta manera. Es como la gracia, es la gracia de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para ganar la gracia de Dios? ¿Podemos hacer algo? Lo único que podemos hacer es extender las manos y recibirla. Igual pasa con la luz. La luz, nosotros no somos capaces, bueno, veíamos en la introducción que hacías, somos capaces de producir una luz, pero es una luz temporal. Es una luz que pasando el tiempo de la Navidad
se va a apagar, Bien. pero la luz que brilla por siempre es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo Isaías sigue trazando la línea y da respuesta a también pensando en cada uno de los conflictos que vivía el pueblo de Israel, también el pueblo, inclusive cuando incluso Jesucristo está en la tierra, esperan a un rey con gran poder, con gran gloria, que puedan ser liberados del yugo de las naciones, pero Dios responde a la oscuridad no con un ejército, sino con un niño, un pequeño bebé. Qué interesante, pues, eh, parece Bien. parece un contraste porque, ¿qué puede hacer un niño, sí, frente a esa, pues, a ese gran problema que tenía el pueblo de Dios, verdad? Eh, parece que bueno, algunos han de pensar que cuando Cristo vino, pues, a lo mejor no era el mejor momento, ¿verdad? Porque, como dices tú y como dice la Biblia, era el pueblo ya había perdido la esperanza, eh, estaban quizá algunos recordaban la promesa de este Mesías y algunos habían, pues, teniendo un concepto diferente de lo que Dios, del plan que Dios tenía para ellos. Y llega, este Mesías en el cuerpo de un bebé. Y la Reina Valera 60 usa separado el término admirable consejero, que son uno de los títulos, parte de los títulos que empieza a dar con respecto a este niño y a este hijo que nos muestra Isaías. Y vamos a adentrarnos un poquito en ello. Siendo Jesús o siendo ese niño admirable consejero. ¿Qué piensas, Juan Daniel, con este primer título que se le da a Isaías? Wow. Pues fíjate que tengo la encomienda, tengo la bendición de ser, consejero juvenil en mi iglesia. Este y a veces tengo hijos adolescentes, y es muy complicado, pues, se me agota la paciencia, es muy complicado, pero pensando en los atributos de Dios, que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, pues, realmente Él es el único que nos puede enseñar a vivir una vida plena. ¿Verdad? Este, creo que es el consejero bíblico por naturaleza, por excelencia. Bien. Otro de los términos que podemos encontrar que Isaías presenta ahí en Isaías 9:6 es que Él es Dios fuerte. Y aunque no estamos en clase de teología y cristología y no vamos a meternos con la unión hipostática y la kenosis y demás, es interesante que podamos ver la divinidad también presentada en Isaías con este bebé siendo Dios fuerte, le da el título de Dios fuerte. Una omnipotencia, la omnipotencia del Señor envuelto en la debilidad, llamémoslo así, de un pequeño bebé. Pues qué interesante, cómo se presenta Dios, como un niño envuelto en un pañal. Y si nos vamos al protoevangelio, allá Génesis 3:15, que de la mujer, de la simiente de la mujer nacería, ¿verdad? Aquel que iba a destruir a Satanás. Y pues como mencionabas tú, esperas ver, no sé, a una legión de ángeles, quizá algún superhéroe de Marvel, no sé, pero tienes ahí a un tierno niño envuelto en un pañal. Pero eh, en su naturaleza, en su en sus atributos, la omnipotencia, el Dios omnipotente ahí estaba presente. Bien, es, nos podríamos llevar haciendo una exégesis delicada a cada uno de estos conceptos, pero, o a estos títulos que podemos encontrar en Isaías, pero por el tiempo estamos yéndonos un poquito más rápido. Pero otro de los títulos que podemos encontrar es que Él es Padre eterno. Jesús como Padre eterno, fíjate que, eh, qué interesante porque este tema se presenta, pues, para un debate,
sobre todo de acerca de la Trinidad, pero hemos entendido que Jesús en un sentido es nuestro Padre, porque Él está por encima de toda la creación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que se cumple este atributo o esta descripción de Jesús como Padre eterno. Bien, No en un sentido trinitario de la Trinidad, sino como en un sentido de ser el primero de la creación. bien. Y el último título que podemos encontrar es que eres príncipe de paz. No solo calma, sino que muestra un orden restaurado. Poder pensar en los eventos de Jesucristo ya siendo mayor y iniciando su ministerio, o durante su ministerio, poder ver cómo calma aquellas tempestades cuando los discípulos están todos temerosos por la tormenta que está viviendo, siendo Jesús diciendo, ten gran bonanza, y en ese momento la tempestad se calmó. Isaías nos presenta a este niño como el príncipe de paz. Pues siempre que pensamos en la paz, siempre pensamos en la ausencia de problemas, Ujú. en no tener ningún conflicto. Sin embargo, es más profundo que eso, es un mayor alcance. Podemos ver la paz como en un reinado donde todo está en perfecto orden. Bien. Sí. Y creo que eso, si bien es cierto, ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya vino el Mesías, y pues parece que la paz no está presente, pero sabemos que tiene un cumplimiento a futuro también. Entonces, nosotros pues anhelamos esa paz. Nuestra esperanza está en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así que en Cristo podemos ver la ternura de un padre y la majestad de un rey combinadas, dice Timothy Keller. Ahora, cuando ya analizamos un poquito o vimos o platicamos estos cuatro títulos que Isaías da a este niño, si se tratara de preguntarte qué título de Isaías 9:6 te impacta más, ¿cuál dirías y por qué? Pues para mí el primero es admirable consejero. Creo que, pues, he escuchado a muchas personas, diferentes personas en diferentes edades, pero, hoy en el día de hoy precisamente, tuve la oportunidad de platicar con un doctor de 75 años de edad, que está por cerrar su negocio, que es su clínica, y decía, me doy cuenta, me da tristeza hacerlo, no tengo el valor para hacerlo, porque me esforcé, trabajé mucho y pensar que algunos de mis socios ya no están, ¿verdad? Entonces, mm, me decía, si tan solo yo hubiera sabido que este tiempo iba a llegar antes, ¿verdad? Hubiera hecho las cosas de manera diferente, pensando en la falta de esta luz, de este consejero, admirable Mm. que que sí, que nos vino y nos enseñó a vivir la vida plena. Sí, una vida enfocada en Dios, una vida de adoración, pero también una vida que tiene que replantearse, el por qué hago lo que hago y con qué fin hago lo que hago. Qué interesante y qué fuerte pensar en esta persona que has comentado. Siguiendo caminando en la línea del nacimiento de Cristo Jesús, ya lo detuvimos un poquito en Isaías, tal vez nos hubiese tomado, si tratáramos de ver desde Génesis 3:15 en el protoevangelio, todas las alusiones de Cristo, porque toda la Biblia apunta a Cristo. eh, pero es interesante, ahora vamos a trasladarnos un poquito a aquellos pequeños pastores que están allá en Belén y que ven a aquellos ángeles alabando y glorificando al Señor. Ahí podemos ver cómo Dios no olvidó su promesa y vemos a aquel niño que ha nacido. Así es, cuando pienso en ese pasaje, pienso en una noticia quizá que no fue viral en su momento. Fueron algunos pocos, fueron algunos, pues, elegidos que tuvieron esa oportunidad de conocer,
la gran noticia de ver cumplida la promesa y de ir y rendirle adoración, una adoración genuina. Stroll, grande filósofo y teólogo, también menciona que si dudas de la santidad de Dios o si dudas de la pecaminosidad del hombre, solamente trata de mirar el presente. Porque es tan impresionante poder pensar a este Dios que viene y rompe la historia, este Dios que viene a darnos salvación en su santidad, viene en este pequeño bebé y nos muestra la falta que tenemos en nuestro pecado de un Salvador. Fíjate que, en alguna ocasión, en alguna única ocasión, me tocó participar, en una, en una obra de Navidad, en una iglesia, y me tocó hacerla de abuelito consejero. Y me doy cuenta que siempre cuando presentamos, la Navidad, en la historia de la Navidad, le podemos llegar a dar un tinte, como de alguna historieta, eh, pero debemos de entender que no es una historia inventada, es un hecho real. Eh no es una fábula. La Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es una fábula. El evangelio tampoco es una fábula, sino que es un hecho histórico que Dios vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo para cumplir esa promesa. Y esa luz no es una luz como los que tenemos aquí, no es una luz decorativa, Sí. sino que es una luz que transforma cada uno de los aspectos de nuestra vida cuando llegamos a tener ese encuentro con ese bebé, pero con ese Señor que anduvo entre nosotros, que dio la vista a los ciegos, cuando tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que desde aquel tiempo, hasta hoy hemos hemos conocido, se ha revelado a nuestras vidas, eh, y en alguna ocasión platicaba con algún hermano en Cristo, le decía, porque él estaba apenado por defender la verdad, y yo le decía: "Hermano, no te sientas así, porque tú estás defendiendo la verdad de Cristo. Piensa en aquellos hombres que lo vieron nacer, aquellos hombres que anduvieron con él, aquellos hombres que fueron sus discípulos, que lo vieron y lo tocaron, ¿verdad? Que lo vieron morir, que lo vieron resucitar y lo vieron ir al cielo. Ellos abrazaron la verdad, vieron la verdad, defendieron la verdad y murieron también por la verdad. Y gracias a ellos, gracias a estos, discípulos de Jesús, a estos testigos, ¿verdad? Ahora nosotros, pues, podemos también poner nuestra fe en Jesús. Sí, y es interesante que pensando en la profecía de Israel, la profecía no solamente era para Is, sino que era para cada corazón, como bien lo mencionas. El hecho de ver el desarrollo de la historia y cómo tantos hombres han servido, cómo tantas personas han estado ahí pensando y de alguna manera indirecta creyendo en este bebé que estamos celebrando y que estamos, por eso el inicio de estos podcasts, por ese pequeño bebé que ha irrumpido nuestra vida. Es que la profecía no solamente era para Israel, sino que era para cada corazón, para que conocieran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante, pienso en una historia que vi por ahí, que leí por ahí, de una mujer, que estaba, eh, afligida en una clínica, estaba con su bebé de algunos meses, y su bebé estaba conectado a un oxígeno, ¿verdad? Y esta anda por ahí un cristiano, una persona, un evangelista, y esta mujer, al verlo, le pide: "Ora por mí, ora por mi hijo, ora por mi bebé". Y cuando están orando, esta mujer dice: "Señor, tú prometiste estar conmigo".
Y esta mujer abrazó esa esperanza, Ujú. ¿sí? Y eso es algo que todos podemos hacer hoy. Todos podemos, creer ese mensaje de salvación, ese ese mensaje de esperanza que vino a este mundo hace más de 2000 años. Así que podemos entonces decir que la Navidad pues se trata de una tradición donde hay nochebuenas, donde hay foquitos, donde hay un pino encendido, sino que la Navidad, como bien lo mencionas, es la fidelidad divina que el Padre tiene para con nosotros. Eso es la Navidad. Ahora, ya para ir cerrando con él, porque ya se nos fue el tiempo, a a lo mejor a veces empezamos medio con nervios o llegamos enfrente de una cámara, pero el tiempo se nos pasa volando. Es importante que podamos pensar que las luces de diciembre se van a apagar. Las luces de diciembre se van a apagar, pero la promesa que podemos encontrar en Isaías nunca se apaga. Ahí se mantiene para todo aquel que quiera y que tenga ese encuentro con el Señor, con aquel niño. Fíjate que, se me hace interesante tu comentario porque, nosotros, eh, realmente celebramos la Navidad, recordamos que Cristo vino, pero nosotros, lo que celebramos todos los días es que ese bebé que vino envuelto en pañales va a regresar. Ujú. Entonces, sí celebramos la Navidad, celebramos que un día vino, pero también celebramos que un día volverá. Bien. Y si Él lo ha prometido, Lo va a Él lo va a cumplir. hacer, lo va a cumplir. Así que Dios no prometió ausencia de oscuridad, sino que prometió presencia de luz todo el tiempo. Así que la historia completa, desde Génesis 3:15, el protoevangelio, apunta completamente a Cristo. Una promesa anunciada, pero también una promesa cumplida. Cumplida. Juan Daniel, voy a hacer esta pregunta a los próximos que van a estar compartiendo. Ya hemos platicado acerca de esta luz o esta promesa que nunca se apagó, pero si se tratara de resumir en una frase la promesa de Isaías para alguien en crisis, ¿qué le dirías? Pues, yo le diría: "Necesitas a Cristo en tu vida". Esta pregunta que me haces, eh, realmente he tenido la oportunidad de presentar a el evangelio, a personas muy cercanas, donde quizá vienen a pedir un consejo esperando escuchar, pues, aprobación de lo que están haciendo. Y, pues, tristemente, les tengo que decir: "¿Sabes qué? Necesitas a Cristo en tu vida". Así que hemos iniciado contigo y te doy la bienvenida, las gracias una vez Ma más, y los invitamos a que puedan contemplar por completo el asunto de la Navidad o la cuestión de la Navidad, no solamente en los regalos, no solamente en las luces, sino en aquel quien por tenemos Navidad, que es Cristo Jesús, válgame la expresión, y que solamente por medio de quien es que va a venir a irrumpir nuestras vidas, solamente si confiamos, porque sin duda alguna lo necesitamos. Amén. Juan Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abraham. Que Dios te bendiga, y pues esperamos que en los próximos que pueda haber, pueda seguirnos acompañando. Que así sea. Gracias. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.